Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en los años de formación de Garry Kasparov. Antes de ser Kasparov, era Gary Weinstein. Exacto. Y tenemos unos extractos de una conversación con él que nos dan, una visión muy íntima de cómo fue su infancia en Bakú, cómo descubrió el ajedrez. Eso es. La idea es destilar un poco cómo ese niño, que era súper curioso y con una memoria increíble, empezó a forjarse como leyenda. Veremos la familia, los mentores, esos momentos clave. Justo. Todo desde su propia perspectiva, que es lo interesante. Pues venga, vamos a ello. ¿Cómo fue ese primer contacto con el ajedrez? Porque, por lo que se cuenta, fue un poco por casualidad, ¿no? Sí, totalmente. La historia es que, allá por el invierno del 68-69, Ajá. vio a sus padres intentando resolver un problema de ajedrez. Salía en un periódico de allí, el Bakinski Rabochi. Qué curioso. ¿Y ahí? Y ahí, pues, algo pasó. Se quedó como Enganchado. fascinado al momento. Y eso que la familia venía de otro palo, ¿no? Ingenieros. Sí, su madre era ingeniera. El padre, ingeniero químico. Pero ojo, también era violinista. Anda. Pero a él le tiró el tablero. Exacto. No la música, sino el ajedrez. Y es interesante porque él cuenta que su padre había dejado un poco de lado una carrera que prometía para dedicarse a la familia. Es un detalle. Ya, y él desde pequeño ya apuntaba maneras, ¿no? Leía muchísimo. Devoraba libros desde los 5 años. Geografía, historia, exploradores. Le interesaba todo. Pero bueno, esa etapa de descubrimiento tuvo un momento muy, muy duro. Terrible, sí. El año 70 parece que fue muy feliz para la familia, pero a principios del 71 su padre enfermó. Muy rápido. Y falleció. Sí, un golpe tremendo. Y quizás eso, quién sabe, ¿no? Pero quizás eso le empujó todavía más hacia el ajedrez, como un refugio, un sitio suyo. Entiendo. Y después de eso, ¿ya empieza a jugar más en serio? ¿Va a algún club? Correcto. Lo llevaron al círculo de ajedrez del Palacio de Pioneros de Bakú. Ah, los palacios de pioneros, claro. Eran centros clave en la URSS para los jóvenes. Exacto. Y ahí tuvo su primer entrenador formal, Oleg Priborotsky. Además, jugaba muchísimo con un vecino mayor, Rostik Sushetsky. Y el progreso fue fulgurante, ¿no? Increíble. A los 7 años ya era tercera categoría. A los 8 segunda. Son los primeros niveles del sistema soviético. Y no paraba de leer. Que leía manuales, partidas. De todo. Libros como El enigma de tal, las 200 partidas abiertas de Bronstein. Los devoraba. Y la memoria, ¿Qué pasaba con la memoria? que era prodigiosa. Se dice que recordaba prácticamente todas las partidas que veía, las variantes. Una cosa de locos desde niño. Y eso, claro, se tenía que notar. Vaya si se notó. Hay una anécdota muy buena. A ver, cuenta. Siendo muy crío, participa en un torneo Blitz en Bakú, partidas súper rápidas, a pocos minutos. Sí, sí. Y gana 9 de 9 en la clasificación. Mm. 9 de 9. Y llega a la final contra adultos. Imagínate el cuadro. Increíble. Y saldría en los periódicos, me imagino. Su primera mención en prensa. Ahí empezó a sonar su nombre. Y con ese tipo de resultados llegaría la llamada importante, ¿no? La escuela de Botvinnik. Exacto. La invitación a la escuela de Mikhail Botvinnik, el patriarca. Para un niño ajedrecista en la URSS, eso era, Kasparov dice que era como el espacio, algo mítico. Casi inalcanzable. Totalmente. Entrar ahí era lo máximo. Y entiendo que Botvinnik no solo vio que el chico tenía talento, sino algo más, ¿verdad? Sí, eso es interesante. Parece que le impresionó mucho no solo cómo jugaba, sino cómo analizaba sus propias partidas. Ah, su enfoque analítico. Eso, cómo las presentaba con mucha madurez. De hecho, lo prefirió a otro candidato muy bueno por eso mismo. Y ahí empezó una relación fundamental. ¿Qué le aportó Botvinnik? ¿Disciplina? Muchísima disciplina. Un régimen de trabajo muy estricto. Análisis súper metódico. ¿Cómo era eso del análisis? Pues le hacía presentar siempre 2 victorias, un empate y una derrota. Para analizarlo todo, ¿entiendes? Los éxitos y los fracasos. Le insistía mucho en entender los fundamentos del juego. Muy sistemático. Y además, gracias a Botvinnik consiguió algo muy importante, un estipendio, una ayuda económica. Sí, de 120 rublos al mes. Se la dieron al unirse al club Spartak, con solo 13 años. En esa época, 120 rublos era una pasta. Una ayuda crucial, claro. Oye, y aparte de Botvinnik, tuvo otros entrenadores, ¿no? Su estilo se fue formando con varias influencias. Claro, no fue solo Botvinnik. Su primer entrenador, Priborotsky, y luego Nikitin, le enseñaron mucho sobre la defensa siciliana, la variante Scheveningen, que es muy de luchar.
Compleja y dinámica. Exacto. Luego Shakarov le metió más los principios clásicos, la apertura española. Y Makogonov, otro entrenador importante, le ayudó a ampliar el repertorio, a entender mejor el juego posicional, más estratégico. Una mezcla muy completa. De ahí salió ese estilo tan universal que tenía, ¿no? Capaz de jugar bien casi cualquier cosa. Y en medio de toda esta formación, en el 75, sucede algo también relevante. El cambio de apellido. Deja de ser Weinstein. Sí, adopta Kasparov, que era el apellido de soltera de su madre, bueno, Kasparova, adaptado al masculino. ¿Y por qué? Bueno, las fuentes sugieren que se pensó que un apellido que no sonara tan claramente judío le facilitaría las cosas. Ah, por el antisemitismo latente en la URSS. Exacto. Un reflejo de la complejidad de la época, digamos. Fue una decisión práctica para su carrera. Entendido. Y ya como Kasparov siguió demostrando su fuerza táctica, ¿no? Hay una partida que él recuerda especialmente, contra Kanzler, en el 75. Sí, en el campeonato del Spartak. Una partida, por lo que cuenta, llena de sacrificios, muy al ataque. Él mismo dijo que se inspiró en Bobby Fischer para jugarla. Fischer. Su ídolo de juventud, claro. Exacto. Y estaba muy orgulloso de esa partida. Un ejemplo temprano de esa brillantez táctica que luego sería su marca. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, tenemos un talento natural, brutal, una memoria casi fotográfica. Ujú. El apoyo de la familia, sí, pero también marcado por esa tragedia temprana con su padre. Ajá. Y la guía de mentores clave, sobre todo Botvinnik, con esa estructura tan soviética, ¿no? Es esa mezcla, sí. La disciplina casi militar de Botvinnik impuesta sobre una mente súper ágil, súper curiosa y con una voluntad de hierro, yo creo, forjada en parte por esa pérdida. Lo absorbía todo. Como una esponja. Táctica, estrategia, disciplina, todo. Y queda una pregunta flotando, ¿no? Como toda esa mezcla tan particular, la estructura soviética, la familia tan presente, la pérdida, la competitividad extrema, no solo creó a un campeón del mundo, sino a alguien que siempre, siempre buscó ir más allá, desafiar los límites, dentro y fuera del tablero. Es una buena reflexión para terminar, sí. Esa energía, ¿de dónde salía todo? Da para pensar.